cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. Primero tengo que dar cuenta que llegó un trabajo elaborado por la Biblioteca del Congreso, a petición de la Comisión, sobre la relación de las administradoras de fondos de pensiones con las empresas que venden rentas vitalicias. Ese documento, presidente, si usted quiere, se lo enviamos a todos los integrantes. Por favor. También quiero informar que ingresó a la comisión un proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados sobre protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. Y finalmente, presidente, hay una solicitud de AFP Capital que pide ser escuchada respecto de este proyecto que está en tabla. No sé si usted quiere abrir de nuevo las audiencias, que la comisión lo decida. Muchas gracias. Sobre el proyecto Niños, Niñas y Adolescentes, entiendo que es una adecuación, son las adecuaciones legales a los convenios internacionales. La pregunta que yo me hago es si debemos compartir esto con la Comisión de Infancia para que ellos tengan información sobre esta materia. Ya. Ofrezco la palabra. Yo estuve revisando el texto, como lo había mandado el subsecretario Arab. Es un texto, yo le tengo muy poca reparo, pero someto a consideración de la comisión su opinión si debemos compartirlo, aunque sea, quizá la presidenta nos pueda ayudar por un tiempo limitado para que ellos lo conozcan, antes que lo despachemos nosotros, de forma tal que no piensen que un tema que podría ser de su incumbencia no lo consideramos. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Presidenta. Presidente, yo estoy de acuerdo en que compartamos con la Comisión de Infancia esta iniciativa. Creo que quizás sería importante que ellos partieran y después lo revisáramos nosotros, para lo cual habría que, no sé, solicitar acuerdo en la sala. El proyecto en general lo que hace adecua para los niños entre 15 y 18 años temas de cuándo pueden trabajar, en qué pueden trabajar y la responsabilidad de los empleadores en los casos. Para nosotros yo creo que va a ser bastante simple, pero comparto que diríamos si puede ser por un plazo limitado a la otra para no retrasar lo que nos han pedido del Ejecutivo. Me parece que solo podamos compartir o ver si lo quieren conocer. Si en las salas dicen que no lo quieren conocer, es distinto. Ninguno de nosotros está en esa comisión, ¿no? ¿No escucha? Ya aquí parece. Ya. ¿Ninguno estamos en esa comisión? ¿Podríamos tomar ese acuerdo de que la mesa lo traspase por un tiempo a la Comisión de Niños, Niñas e Infancia? ¿Ya? Yo, presidente, lo único que pediría ahí es que sea por un tiempo acotado, porque es un proyecto simple, entonces, para que sea despachado pronto. La otra alternativa es que nosotros lo despachemos y se lo traspasemos a ellos, pero tiene que ser... A mí me da igual el orden de los factores para este efecto. Podríamos verlo nosotros rápido y en la misma lógica que lo vea la Comisión de Infancia, pero con un plazo acotado. ¿Quieren verlo primero nosotros, después Infancia o al revés? Consulta yo. No sé cómo está nuestra agenda de proyectos, si podemos hacerle un espacio para no dejarlo demasiado olvidado. Les propongo que lo podamos poner, si quieren, en tabla de fácil despacho la próxima semana. Yo creo que si todos lo leen antes, es bastante simple el proyecto. Y damos una opinión, lo podemos despachar en general y en particular nosotros la próxima sesión y después se lo pasamos a Infancia. Ya, hablaríamos así. Respecto a la invitación y las audiencias, íbamos a tener audiencia el día lunes, pero no se pudo por los otros compromisos. No sé si la comisión es partidaria que sigamos con más audiencias sobre el proyecto de modificar el módulo de pensiones. Ofrezco la palabra. Senadora Goich. Presidente, yo creo que nosotros podríamos seguir en el tema de pensiones con audiencia ad eternum,
Me imagino que además, a medida que avance la discusión, que por lo menos lo que yo espero, podrían surgir otras. Entonces creo que deberíamos tener una modalidad en que se puedan entregar presentaciones, que se puedan entregar documentos que sean pertinentes, que esa sea una vía para quienes quieran aportar, pero deberíamos poner un término. Yo creo que hemos hecho ya un recorrido por todos los actores pertinentes, creo que en eso hemos tenido el cuidado de que no nos falte ninguno, quizás revisar si hay alguno de los que se planteó inicialmente, pero me parece que ha sido bien exhaustiva el listado de personas que hemos escuchado. Y a mí más bien lo que me gustaría, que no es cierto lo que habíamos pensado para esta sesión, es acordar el cómo avanzamos ya en la línea de poder materializar una reforma. O sea, aquí todos vimos y con esperanza, ¿no es cierto?, lo que sucedió respecto del 10% en términos de poder generar cambios. Yo me quiero quedar con eso en lo simbólico. Y creo que lo que corresponde ahora es avanzar efectivamente la mejora de las pensiones de los actuales jubilados. A ellos los tenemos esperando hace demasiado tiempo y creo que este es el momento de avanzar. Nosotros tenemos la propuesta, entonces ojalá que las próximas semanas la destinemos más bien a ese trabajo, más que seguir en audiencias. Comparto plenamente la opinión de la senadora. Entonces, mi única duda es que no nos digan que no hemos escuchado todos los que... Pero hasta ahora hemos escuchado bastante. Entonces, si es necesario, ¿actores del mundo social han escuchado? Estuvieron muchos, estuvo todo el sector público, Noma FP, estuvo Fundación Sol, han estado varios. Habían algunos pendientes esta semana que podríamos seguir escuchando, que nos realizamos y podríamos hacer la última ronda de audiencia para la próxima semana. Y pediría lo siguiente a la señora Pilar. Si podemos hacer una lista de todos los que participaron en las audiencias para que lo tenga cada miembro, cada integrante titular de la comisión. Perfecto. Mauricio se lo pueda enviar a todos para que, si es que vemos, quizás tengamos algún bache, pero yo recuerdo estuvo el colegio de profesores también. Sí. Hubo varios, pero es correcto que no debemos, por lo menos, no dejar de escuchar a alguien relevante. Quiero dar la bienvenida al senador Sandoval, que entiendo que nos va a estar acompañando en este tiempo, reemplazando a su colega, o no sé si viene solo para escuchar. Muchas gracias, presidente. No, solamente para escuchar, porque aquí nos está representando la senadora Van Riesenberger. Está muy bien. Súper interesado y construyendo ideas también. Saludos, aprovecho de saludar también por su intermedio ahí al ministro y obviamente... Hacienda, sí. No, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Quiero saludar al señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Habíamos tenido una reunión en marzo cuando íbamos a comenzar a conocer el proyecto de reforma de pensiones. Nos pidió al poco tiempo, habíamos establecido algunos acuerdos para hacer funcionar unas mesas técnicas del Ejecutivo con nuestros asesores y que se iba a avanzar en la simulación de información. Ese proceso que pensábamos iba a demorar un mes y medio, 2 meses, es evidente que se prolongó primero por la pandemia que retrasó, o más bien nos obligó a todos a asumir otras tareas, y sin perjuicio de aquello, las mesas técnicas sí se reunieron, hubo varias sesiones, hay informes sobre el tratamiento que se realizó en base a una agenda que nuestros asesores de la oposición le propusieron al Ministerio de Trabajo y donde en algunas ocasiones hubo gente de la DIPRES. Quiero agradecerle personalmente al señor ministro de Hacienda toda la colaboración de la DIPRES en lo que fue la simulación final que se realizó de nuestra propuesta. Previamente se había hecho una por parte de la Subsecretaría de Trabajo. Por ende, quiero agradecer a aquellos, independientes de los altos y bajos que tuvimos propios de estos meses, creo que nos permitió avanzar. Y entiendo que en esta ocasión el objeto principal es poder definir cómo podemos avanzar. Señor ministro,
nosotros tenemos la propuesta que no sé si la podemos socializar con usted como oposición y compartirla con los colegas, de forma tal que por lo menos entienda dónde estamos en nuestra propuesta, y a partir de ello definir cómo podemos avanzar, porque un dato que es bastante conocido es que en general para la oposición el proyecto que el gobierno promovió en la Cámara de Diputados y que salió de allá para esta corporación no cuenta con el respaldo necesario para su aprobación futura. Tenemos una diferencia de propuesta. Yo creo que quizás sería útil, no sé si señora Pilar, si nos puede ayudar y podemos compartir con usted y con los miembros de la comisión y con los colegas en qué etapa está nuestro trabajo, ofrecer la palabra después a los otros colegas, de forma tal que todos tengan la misma información. El Ejecutivo en su propuesta que la presentó la vez pasada en marzo, no sé si quieren complementar la propuesta del ministro Briones, plantea una situación donde se crea un pilar colectivo, donde la cotización del empleador se reparte entre el pilar solidario y cuentas individuales, y donde se establece un beneficio para hombres y mujeres, diferenciados, por cierto, a partir de una cantidad de años de cotización, y que lo vamos a mostrar en una gráfica en un momento. Yo diría que en términos de cambio, nuestra propuesta, no sé, señora Pilar, si lo puede plantear. Presidente, la que estamos colocando ahí, bases para un acuerdo político y social de reforma. Ya, perfecto. Muy bien. En el fondo, si lo puede correr un poco para arriba para mostrar los dos cuadros. Ya. Levanta la manito. Ahí. Presidente. ¿Sí? No, muy cortito, perdone que lo interrumpa, simplemente para saludarlo por su intermedio a los senadores, a la senadora, a la secretaria, y explicarle que mi retraso estaba en otra comisión votando, por eso que no pude incorporarme antes, simplemente saludarlo. Muchas gracias y le agradezco, ministro, y disculpe. La ministra Saldívar también me mandó información, está en la Comisión de Hacienda del Senado en este momento, viendo el proyecto de protección del trabajo 2.0 que despachamos, que se supone que veríamos esta tarde en sala. Entonces están en eso en este momento. Mira, muy brevemente con el esquema que tenemos frente a nosotros, el actual sistema de pensiones tiene 3 pilares, por así decirlo. El pilar solidario, el sistema de pensiones solidarias del 2008. El objetivo es prevenir la pobreza en la vejez, financiado con los impuestos generales, donde están los beneficios para el 60% más pobre, con la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, y administrado por el IPS. Segundo término, el pilar de ahorro obligatorio, el sistema de capitalización individual, para suavizar el consumo en la etapa pasiva, el ahorro individual de cotización del 10% más el seguro de invalidez y sobrevivencia. El beneficio depende del monto ahorrado y lo administra la AFP, y el ahorro voluntario de las APB, tanto en su versión 2002 como 2008. La propuesta nuestra, si Pilar lo puede subir un poquito, el cuadro de abajo, lo que plantea es, respecto al primer pilar, teniendo el mismo objetivo de prevenir la pobreza en la vejez e invalidez, basado en impuestos generales, lo que proponemos es la creación de una pensión básica universal garantizada que permita ir mutando de la pensión básica solidaria actual a esta pensión básica universal garantizada que con el tiempo avance a cubrir hasta la línea de pobreza. Estamos pensando ir avanzando a la cobertura del 90% en la medida que existan los recursos fiscales evidentes para esto, administrado por el IPS. Es en el pilar 2 que nosotros planteamos el pilar de ahorro obligatorio o contributivo, el sistema mixto,
donde hay un nuevo componente de las contribuciones individuales y el componente de ahorro colectivo solidario. En ambos lo que se quiere es suavizar el consumo entre la etapa pasiva y activa, el componente de la contribución del trabajador o trabajadora, con el ahorro del 10%, cotización del 10% y cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia. Los beneficios van a depender en la vejez del monto ahorrado y donde la administración, la modificación que planteamos que pueda administrarlo esto en administración de cuentas centralizadas, administración de fondos por gestores privados y la CACS, el organismo público. Después vamos a volver sobre este detalle y está el componente de ahorro colectivo, que es suavizar el consumo con solidaridad intergeneracional, intrageneracional y de género, con la cotización del 6% de cargo del empleador. Va a depender los beneficios de la historia previsional y de las reglas de solidaridad, pero subrayamos que depende de la historia previsional, de cuánto ha cotizado la persona. Y la administración va a depender del Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, el CACS, como se le ha llamado, o el Fondo Solidario Colectivo. Y está el tercer pilar, que es de la APB, es para complementar el ahorro para mejorar la pensión, donde hay ahorros individuales con incentivos. Los beneficios van a depender del monto ahorrado. Queremos revisar lo que es el diseño del APB colectivo y el crédito fiscal. Creemos que se tiene que perfeccionar la focalización en esa materia y lo administra las instituciones autorizadas. Si puede bajar un poco, Pilar. Muy brevemente, como hemos dicho, nuestra propuesta parte, ministros, de que se construye un sistema con estos tres ejes: el aporte del Estado, que garantice un piso, una pensión universal garantizada que vaya evolucionando. Esto evidentemente va a depender de los recursos públicos, porque implica un mayor gasto fiscal, pero que se puede hacer asegurando un financiamiento sustentable bajo el principio de responsabilidad fiscal, lo entendemos así. Creemos que en una primera etapa se puede ir ampliando la cobertura de la pensión básica solidaria y el APS. Y en este punto para nosotros es muy importante, la letra C, la cotización adicional de los empleadores, el 6%, y los beneficios que se otorguen con cargo a esta, no deben disminuir los beneficios del pilar solidario, es decir, no deberían formar parte de la pensión base. Después nuestro ejemplo se va a poder ver. No me quiero detener mucho en el sistema mixto de ahorro colectivo. Nosotros estamos proponiendo que todo sea administrado del 6% por este ente. Tiene que tener una alta capacidad técnica, estar dotado de absoluta autonomía y con un mandato claro de inversión de largo plazo, con capacidad de administrar la cotización del 6%. Creemos que en línea con este mandato de maximizar la rentabilidad neta de largo plazo, que tiene que estar sujeta a niveles adecuados de riesgo. La institución importante es la que tiene que definir la política de inversión y el portafolio del 6%. Tiene que poder gestionar directamente su portafolio o poder externalizarla a otros gestores de activos externos. Tiene que ser una facultad de este ente público definir qué, cuánto subcontrato velando por el interés de los afiliados. Y para garantizar una adecuada gobernanza del CACS, creemos que tiene que contar con un gobierno corporativo muy fuerte y sin vinculación al ciclo político, es decir, un ente público autónomo, donde se vele por la idoneidad técnica de su integrante y que incluye representación de los afiliados. Y lo último que diría en términos generales, tiene que financiarse a través del descuento sobre el saldo del fondo colectivo, considerando un límite máximo para esto. Si podemos avanzar respecto a los beneficios, yo diría que se van a los beneficios solidarios y se acumularán colectivamente con los fondos previsionales para asegurar su equilibrio en el tiempo.
Las cotizaciones del empleador van a ser para mejorar las actuales pensiones y también conformarán el ahorro colectivo para mejorar las futuras pensiones. Con solidaridad se va a priorizar el aumento de la pensión de los actuales pensionados a través del reparto y se incluirán los criterios de solidaridad intergeneracional, intrageneracional y de género. Y para nosotros es muy importante que se garanticen los criterios de sostenibilidad. Subrayamos que al ser un pilar contributivo, el aumento de las pensiones, las actuales y futuras, tiene que estar relacionado con la historia previsional de cada trabajador y trabajadora, pero compartiendo solidariamente los riesgos. Yo pasaría a saltar esto aquí, son parte de las ecuaciones, no creo que es el momento de sostener, pero si podemos ver el gráfico de nuestra propuesta ahí, creo que es importante que podamos indicar que cuando decimos que tiene que tomarse en cuenta la historia de contribuciones, en esta gráfica lo que tenemos en las líneas rojas es lo que el gobierno ha propuesto por el momento, donde hay un régimen donde los beneficios parten de cierto periodo de tiempo, hay una transición y después hay una situación en régimen. Los requisitos que plantea el gobierno de hombres en transición es a partir de los 12 años recibe beneficios para los que actualmente están pensionados. En régimen es a partir de los 15 años de contribución y es un beneficio plano de 2 UF. Esto es para los hombres, quiero recordar, para los hombres. Nuestra propuesta es distinta. Nosotros somos partidarios de que se pueda ir, como indica la línea azul, para los actuales pensionados puedan, dependiendo lo que han contribuido hasta ahora, ir recibiendo beneficios, de forma tal una persona con 9 años de cotización va a tener un beneficio en torno a una UF y va cruzando progresivamente con un beneficio aún mayor a los 30 años de la gente que ya tiene 30 años de cotización. La línea naranja es cómo estaría en régimen, y esto por razones obvias. En régimen va a haber una mayor acumulación de recursos para aquellas personas, de forma tal que para aquellos pensionados o pensionadas que hayan cotizado a lo menos 30 años, este nuevo componente les va a dar el acceso a un beneficio necesario tal que se garantice una pensión total, sumado a los beneficios del sistema en su conjunto, que sea a lo menos el sueldo mínimo. Con este instrumento lo que estamos garantizando es que se asegura a lo menos una pensión de sueldo mínimo, a lo menos lo equivalente hoy de 11 UF. Y si bajamos un poco, da también el beneficio de equidad de género, aunque reciben una compensación de la brecha de género por la mayor expectativa de vida, tal que a partir de los 65 años, hombres y mujeres con igual saldo, a igual edad, obtengan la misma pensión. Que no exista la discriminación, y es aquí donde se produce el ajuste, por ende es en base a compensar lo que es mayor expectativa de vida. Seguiría con lo siguiente, más adelante. Lo que estamos proponiendo es que esto tenga un fortalecimiento, significa un cambio sustantivo que requiera un fortalecimiento de la institucionalidad pública. Respecto al componente de contribución individual, esa parte del pilar contributivo, somos de la opinión, las actuales AFP, tiene que ser radicalmente modificado de una forma profunda, y lo que estamos proponiendo en forma sumaria es separar la función de la administración de las cuentas de la gestión de los fondos en primer término. En segundo término, una nueva regulación para las utilidades de las administradoras. Sabemos que esta es una industria que tiene utilidades extraordinarias. Hay algunas industrias que tienen utilidades altísimas y por eso mismo se regulan de cierta manera.
Para este efecto planteamos un criterio, no quiero entrar en detalle, hay diferentes formas, pero esto sin duda es uno de los elementos que es percibido como el significativo abuso de la industria. En tercer término, planteamos la participación de los responsables. Queremos, en este mismo sentido, junto con separar las cuentas, aumentar la participación, tener la nueva regulación de utilidades. No quiero entrar en todo el detalle de la comisión de usuarios o el seguro de las lagunas previsionales. Somos partidarios que se perfeccione el sistema de SCOMP, que creemos que es muy importante introducirle mayor transparencia, revisar las tablas de mortalidad. Creemos que es muy importante también en esto generar la opción de que las personas decidan que si la gestión de sus recursos, dado que se van a separar, nuestra propuesta es la separación de administración de cuentas de la gestión de fondos, que sean las personas las que puedan elegir si quieren un gestor público o un gestor privado de esos fondos. El sexto punto, planteamos el perfeccionamiento de la APB. El séptimo tiene que ver con cómo se plantea el criterio de equidad de género como parte del pilar no contributivo. En lo que, cuando se creó el bono por hijo vivo, se propone instaurar gradualmente una compensación previsional para personas cuidadoras de adultos y familias, pero distinto a como lo ha planteado el gobierno. Y por último, lo que hemos planteado, señor ministro, es que creemos si es que vamos a abocarnos a una reforma de pensiones, y con este concepto que se ha usado últimamente de cirugía mayor, necesitamos establecer un criterio de reforma al sistema de pensiones de la Fuerza Armada de Orden y Seguridad. Algunos han dicho o todos como ellos o ellos como todos, es decir que abramos un sistema universal de pensiones para todos. Esto es el principio de un trato uniforme. Entendemos que para eso es difícil incluir toda la modificación o esa modificación en esta reforma, pero sin duda deberíamos dejar concordado si hay voluntad de que se establezca una regulación, establecer una mesa de trabajo en esta materia en el corto plazo. Nosotros creemos que es importante, el ministro, ver cómo podemos abordar estas propuestas distintas en un diálogo abierto entre nosotros. Y en ese sentido quiero ofrecer la palabra a las otras colegas para que puedan precisar materia y ver cómo podemos desarrollar la conversación. Senadora Goich. Presidente, me gustaría poder mostrar los ejemplos. Si Pilar me puedes ayudar, en los documentos que entiendo te envió el presidente, hay una planilla... El ejemplo de hombres y mujeres. Ejemplo de hombres y mujeres, porque yo creo, presidente, y también por su intermedio al ministro y a los colegas, que lo que estamos presentando acá, tal cual como se ha señalado, es producto de un trabajo técnico, de una mesa de oposición en esto, donde pusimos a nuestra mejor gente, y lo que buscamos es una alternativa que sea sostenible. Yo quiero señalar eso con mucha claridad, o sea, que en el mediano plazo sea responsable, que pueda garantizar mejores pensiones, con un sistema mixto real que se constituye bajo principios de seguridad social. Aquí lo que les pedimos es que nos hicieran algunas simulaciones de qué pasaba en concreto con las pensiones. Los ejemplos son para personas que ya están pensionados, o sea, los actuales jubilados, que es un grupo que no podemos hacer que siga esperando, o sea, que tiene urgencia respecto de mejoras de la pensión. Y en todos logramos tener beneficios que son superiores a lo que hoy día tiene la propuesta del gobierno. Por ejemplo, una mujer que se pensiona a los 65 años, con 7 años de cotizaciones, tiene la pensión actual del 10%, ¿no es cierto? Que eso se mantiene, trabajamos en 3 líneas ahí, hoy el proyecto de ley del gobierno y la propuesta alternativa. Acá la diferencia está en esta garantía nacional, que es la que usted mostraba en el cuadro, ¿no es cierto? Creo que la forma gráfica más clara,
Está la compensación por el bono mujer, donde queremos que a igual edad, ¿no es cierto?, puedan tener el mismo beneficio que un hombre, y el complemento solidario, que es lo que hoy día se otorga, ¿no es cierto?, por el actual pilar. Y eso significa, de una situación hoy día, una pensión de 245.000 pesos, con el proyecto del gobierno que haría similar, el que se pueda pasar a una pensión de 285.000 pesos. Y ahí está la diferencia en porcentaje. En el caso de una mujer que se pensiona a los 65 años y en vez de tener 7 años de cotizaciones tiene 20, lo que vemos es que tenemos la actual pensión, el beneficio que está contemplado en el proyecto de ley del gobierno es 71.000 pesos y la garantía nacional en nuestra estimación supera eso, llega a 86.000 pesos, está el bono mujer y está también el complemento solidario. Es importante que aquí el complemento solidario es mayor en nuestra propuesta porque nosotros partimos, tal cual como usted señaló, de que aquí hay un pilar básico solidario que se va a ir transformando en la pensión universal garantizada y sobre eso tenemos el componente colectivo del 6%, que reconoce además en las cuentas nacionales la historia de cotizaciones de la persona. O sea, nos permite el compensar riesgo, el incorporar solidaridad, pero también reconocer el esfuerzo individual. Esto es para despejar algunas caricaturas que se arman de que el 6% solidario significa tomar los fondos de los trabajadores. No, al contrario, están los incentivos y esto es muy parecido además a modelos que funcionan hoy día en el mundo como el modelo sueco. Y ahí está en ese caso el resultado también en el aumento de la pensión de 278.000 pesos. Con el proyecto de ley del gobierno se llegaría a 324.000, con esta propuesta alternativa 384.000 pesos. Hicimos el mismo ejemplo con una mujer de 65 años, donde la pensión alternativa puede llegar cercana a los 500.000 pesos, y después, Pilar, un poquito más adelante están los ejemplos para hombres, que esto la idea es poder compartirlo con los colegas. Tenemos el mismo caso, o sea, hicimos el ejemplo con 10 años de cotizaciones, con 20 y con 30, y como pueden ver aquí lo que no está es el bono mujer, pero se pasa en el primer caso una pensión de 232.000 pesos, que con el proyecto de ley del gobierno no tendría modificación, a una de 265.000 pesos. En el segundo caso podemos pasar de una de 280.000 pesos, que en el caso de la propuesta del gobierno llega a 317, nosotros llegaríamos a 366.000 pesos con esta propuesta, y el beneficio es mayor también en el caso de 30 años. Si la Pilar lo sube un poquito, ahí van a poder ver la cifra. Esto como una forma de ejemplificar. Aquí la administración solidaria del 6% nos permite el contar con un componente que aumente las pensiones actuales, pero sea también sostenible respecto de las pensiones a futuro, que es lo que uno muestra gráficamente en el cuadro, o sea, ¿no es cierto?, en el esquema ahí donde se comparaban las líneas respecto a los beneficios de la actual propuesta y lo que podríamos conseguir con esta modelación. Para mí, presidente, lo importante es que, hecha esta propuesta, que era lo que habíamos comprometido como oposición, podamos en un tiempo muy breve sentarnos a ver los detalles. Usted ha planteado otras modificaciones que, si uno pudiera resumirlo, es primero, ¿no es cierto?, el constituir este componente solidario con el 6% y la institucionalidad a la altura de poder manejarlo, o sea, de poder administrarlo con toda la rigurosidad que requiere. Lo segundo es la posibilidad de que los cotizantes puedan escoger respecto del 10% con todas las regulaciones que hacen del actual sistema de AFP un sistema distinto, pero la posibilidad de que se compita en un ente público también con las mismas reglas o con un fondo que tenga algunas características distintas, pero con la posibilidad de optar entre ambos respecto del 10%. Y lo tercero es la separación de la administración de cuentas y administración de fondos, que nos parece que es fundamental hoy día para hacer economías de escala, pero también para transparencia del sistema, para mejorar la relación con los cotizantes, ¿no es cierto?, y tener los incentivos correctos. Si uno pudiera plantearlo, yo creo que son esos tres grandes temas que articulan la propuesta, lo interesante es ver cómo podemos trabajar en un plazo breve. Yo insistiría sobre eso, para afinar detalle y avanzar a un acuerdo previsional. Yo creo que tenemos el mes de agosto
para efectivamente dar señales que aquí podemos ir construyendo las bases de un nuevo modelo de seguridad social. Muchas gracias. Le pediría a la señora Pilar si puede poner la última página del PowerPoint. El primer documento suyo, presidente. Sí, el PowerPoint son 3 páginas, poner la última página. Espérese. Estamos en eso. No. Era ese. ¿Este? Sí, es la última página. La última. Esa es la última, presidente. ¿Ya? Se la puede ahí, está bien. Ahí, sí. Quiero verla. Para poder explicarle a todos los colegas el trabajo que hemos hecho con la senadora Muñoz, Goich, y sobre todo con los asesores. Lo que estamos planteando es un sistema, quiero recordar, de varios pilares. Uno es la pensión básica solidaria, no está aquí. En segundo término está el pilar contributivo, que es un pilar contributivo mixto. Y en tercer término, un pilar de ahorro voluntario. En este pilar del nuevo sistema previsional, en el cuadro de arriba, trabajadores y empleadores, donde hay un aporte del 10 y el 6%. Cuando nosotros hemos hablado de separar las cuentas, de la administración de las cuentas, de la administración de los fondos, a lo que nos referimos es como lo que hace Previdred hoy, que es quien recauda, por ejemplo, y porque la función del administrador o del administrador de cuentas es paga las pensiones, recauda la plata, mantiene las cuentas, ve todo el tema de cobranza. Esa es una función que planteamos que quienes pueden administrar esas funciones, y separado de lo que es en la parte inferior de la izquierda son los gestores de fondos, son los que hacen las inversiones, y a mano derecha, eso de la gestión de los fondos, de la contribución del 10% de los trabajadores o trabajadores. A mano derecha es el 6% del aporte de los empleadores que la administra el CACS, el de ahorro colectivo solidario. Y como se ve en la mano izquierda, se permite que las personas elijan si quieren gestores de fondos o privados, es decir, el gestor de fondos 1, 2, 3, o el fondo 2 que dice CACS, que sería uno público, que eso sea una decisión de las personas. Con esto armamos una propuesta de una cirugía mayor, de un nuevo modelo de pensión. Ahí dejaría la información, se lo vamos a mandar al ministro. Podemos sacar eso por el momento, no sé, y ver si esto mismo, señora Pilar, se lo podemos distribuir a los colegas que nos están acompañando para que conozcan. Por supuesto, presidente. Se ofrece la palabra, no sé si está el ministro, se me perdió. ¿Ministro? El ministro no es el subsecretario, nos abandonaron los dos. No, aquí estoy, senador. Ahí aparecieron. Me voy a mover. No, está bien. Yo sé que a veces uno está haciendo varias cosas a la vez. Ni me moví de mi escritorio, como dice el presidente. Les vamos a remitir el marco nuestra propuesta. La senadora Goich ha planteado nuestro criterio, que creemos que sería importante establecer una metodología de trabajo. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a revisar con mucha atención el documento que nos llegó ya. Por supuesto, es bien difícil, dado lo técnico, lo largo, lo profundo de esto, reaccionar en detalle. Yo con todo quisiera plantearle algunos puntos que al menos en lo que vi del documento tienen alguna aclaración, quizá alguna ausencia. Mire, esto nosotros dos lo hemos hablado, y yo creo que si vamos a cometer una reforma de verdad, pensando en el largo plazo, pensando en cómo mejoramos las pensiones, no nos podemos desprender de un desafío fundamental al cual a mí, en mi opinión, le hemos hecho el quite, que dice relación con la base de aportantes al sistema, cualquiera sea.
porque hemos discutido sobre la tasa, el 6%, será 8, será 10, si queremos llegar al promedio de la OCDE, pero esa es la mitad de la película nomás, por presidente, porque mientras usted tenga una base estrecha de aportantes, siempre va a tener pensiones que van a ser por debajo de lo que uno quisiera. Y esa es la diferencia sustancial respecto a los países OCDE cuando nos comparamos con ellos. No solo que la tasa de cotización de ellos sea el doble prácticamente que el 10% actual, sino que la base es completa. Prácticamente el 100% de las personas aportan para la seguridad social, para las pensiones, aunque sea parcialmente. Y lo que sabemos de la Comisión Bravo, presidente, es que en Chile en promedio digo, lo recalco, los promedios son una forma de hacer una analogía solamente, pero son útiles. En promedio de 10 trabajadores es como si tuviéramos 3 que cotizan todo el tiempo durante todo el día, y los otros 7 no lo hicieran nunca. Y la verdad es que con ese problema de base nunca vamos a tener pensiones buenas. Y a mí me parece que cualquier reforma estructural que estemos planteando deberíamos generar un acuerdo respecto a cómo nos hacemos cargo de ese que es un problema estructural. Por supuesto, eso dice relación con la informalidad, que bien sabemos que es un problema de larga data que yo creo que hemos vivido, que hoy día se desnuda con mucha fuerza dada la pandemia, aparece, emerge con un rostro muy nítido la informalidad y los problemas que acarrean distintos ámbitos en términos de protección laboral, en términos de acceso a beneficios estatales, pero por supuesto también temas de seguridad social, y ese es un problema bien de fondo, presidente, que yo creo que en esta búsqueda de un acuerdo no podemos obviar, al menos generar una hoja de ruta y compromisos claros con un horizonte de tiempo enforzable a este respecto. Y en el intertanto, me parece a mí, lo hemos discutido, yo creo que hay que abrirse a mecanismos, al menos explorarlos, ¿no? Distintos para poder recaudar y que todos podamos contribuir, aunque sea parcialmente, para las pensiones. La formalización del mercado laboral, si tomamos decisiones hoy día y tenemos decisión y voluntad y los gobiernos que siguen lo mismo, va a requerir tiempo, ¿no? Es un dato. Y en el intertanto la pregunta entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? Y yo creo que acá hay que buscar fórmulas distintas para compatibilizar este objetivo, que todos contribuyan, aunque sea parcialmente, a su pensión. Por supuesto, la discusión más larga de todo esto, presidente, es mucho más profunda, porque bien sabemos que la informalidad que tenemos en el país requiere también, muy probablemente, repensar nuestra política social completa, porque bien sabemos que nuestra política social genera tremendo incentivo a la informalidad, y eso es otro dato de la causa sobre el cual creo que le hemos hecho el quite durante años, pero por eso digo que este es un problema grueso, grande, que no vamos a resolver en una acción inmediata si que llegamos a un acuerdo, pero al menos sí deberíamos trazar cuáles son los objetivos, me parece a mí, para ir inventando ese problema en el futuro. Entonces, creo que ese es un primer punto que este debate no debiera omitir. Lo segundo, presidente, en las comparaciones que usted presentaba y la senadora Goich también, por supuesto esto es materia del trabajo que vamos a tener en adelante, y concuerdo con usted que tenemos que definir una forma express, ¿no es cierto?, con grupos de trabajo, con plazos, para poder ver si podemos llegar a esto en un acuerdo. Va a requerir muchas horas, mucho trabajo técnico, mucha discusión política, sin duda, pero simplemente decir que en las comparaciones que se hacen uno tiene que ser bien fino en comparar comparables, ¿no? Porque efectivamente los parámetros de la propuesta que ustedes nos pidieran que les simuláramos son distintos en los gatillos, cuándo se parten y cuándo aceleran, y por supuesto también muestran resultados distintos. Entonces, yo siempre creo que en esto, cualquiera sea el mecanismo final al que uno llegue, es bueno imaginarse el sistema de pensiones como un esquema de entradas y salidas. Las entradas son las cotizaciones, hay un proceso, un sistema que intermedia esas cotizaciones, ¿no es cierto? Y hay un punto de salida, un output, que son las pensiones que se pagan. Y en ese proceso, la verdad es que no hay tanta magia, ¿no? O sea, hay, por supuesto, puede haber ganancias de eficiencia que van a derivar en que lo que yo pueda hacer con las cotizaciones a nivel del pago de pensiones sea mejor o mayor, pero eso no es infinito. O sea, quiero transmitir la idea que
no hay magia en esto y probablemente los outputs o los parámetros de salida que uno tenga, cuando los inputs están calibrados de la misma manera, no son tan distintos. Entonces, bueno, pero eso es parte de la discusión que vamos a tener, estoy seguro. Lo otro, presidente, usted planteaba que la propuesta de ustedes, el 6% va a este fondo común. Y ahí tenemos una diferencia evidente respecto a la propuesta del Ejecutivo, donde estábamos en un esquema de 3 y 3, que ya suponía una movida relevante respecto al proyecto, a la propuesta original, muy relevante. Y creo que además, presidente, en el contexto actual, particularmente a propósito del retiro que fue aprobado por el Congreso recientemente, la propia oposición, también el partido oficialista, parece que lograron un acuerdo bastante amplio respecto a que los fondos de pensiones eran de las personas en sus cuentas de ahorro. Y al parecer, según hemos visto por encuestas recientes, esa misma percepción la tienen masivamente las personas. Entonces, yo creo que es imposible en este debate, y no lo digo de forma irónica, lo digo realmente de buena fe, desconocer ese punto o no hacerse cargo de ese punto. No digo, no estoy tratando de decir, por favor no se malentienda, que eso le da la razón exactamente al guarismo que tiene el gobierno. Pero sin duda me parece que genera una pregunta razonable respecto a la propuesta de la oposición de que los 6 puntos íntegros no vayan a una cuenta personal. Simplemente quiero hacer el punto a la luz del debate que ha existido en los últimos meses y que importantes sectores de oposición también han reivindicado. De ahí una última pregunta, presidente, un poquito más de detalle, pero no menor. Habiendo consenso en que vamos a tener, y digo que habiendo consenso porque la propia propuesta del Ejecutivo hoy día disponible y aprobada en la Cámara así lo plantea, habiendo consenso, bien digo, que hay elementos de solidaridad en el esquema, ¿no es cierto?, de los 6 puntos de cotización adicional. Yo creo que hay una pregunta bien relevante que hacerse relativa a cómo esa solidaridad va a abordar de forma solidaria, valga la redundancia, el retiro que se acaba de aprobar. Porque si uno omite la palabra solidaridad dentro del esquema solidario, lo que va a pasar es que aquellos sectores de mayores ingresos que hicieron su retiro van a ser compensados, entre comillas, solidariamente, en circunstancias que en realidad va a ser lo menos solidario del mundo, por este fondo de solidaridad. Y eso sería tremendamente regresivo e injusto. Entonces yo quiero plantearle la pregunta de cómo nos vamos a hacer cargo en esta discusión de los aportes que van a ser compensados o no con cargo a un fondo llamado de solidaridad, porque insisto, si la solidaridad va a ser compensar retiros regresivos, no creo que sea muy ajustado al concepto de solidaridad. Creo que es una pregunta también abierta, presidente, sobre todo habida cuenta de que el retiro que fue aprobado puede llegar a representar prácticamente el 10% del stock de fondos acumulados, o sea, son órdenes de magnitud bien importantes. Entonces yo creo que tenemos que ser todos fieles, bien celosos, respecto a que las palabras signifiquen lo que dicen significar, ¿no? Solidaridad significa eso, solidaridad. Gracias. Muchas gracias, ministro. Yo creo que el tema inicial que usted plantea es un tema de interés colectivo, un interés país. Nosotros necesitamos encontrar la manera de, por un lado, aumentar la base de aportantes. Si los datos de empleo y de trabajo recientes son certeros, tenemos el 48% o 46% de empleabilidad, es decir, de toda la gente que pueden trabajar solo, están trabajando menos de la mitad de los que pudiesen trabajar. Y eso evidentemente refleja una realidad del mercado de trabajo que es dramática. El sistema de pensiones sin duda absorbe las características del mercado de trabajo y por ende la informalidad, como usted plantea, como una de las debilidades
es real y que seamos capaces de encontrar mecanismos para ampliar la base de aportantes relevantes. La Comisión de Trabajo aquí presente intentó colaborar para sacar adelante lo que es la incorporación de los trabajadores a honorarios, a los sistemas de formalidad. Ya en la transición por esta comisión ha entendido que eso es una necesidad y habrá otras fórmulas. Creo que tiene que ver con un pacto social que es parte de esta reforma de cómo lograrlo. Respecto a las comparaciones, entiendo su reflexión, pero uno puede, cuando compara la salida y los resultados, también depende de las restricciones que se imponen, como el destinar el 3% a cuentas individuales. En eso, evidentemente, tenemos una diferencia de enfoque. Lo que nosotros planteamos es que en la administración del 6% existan resultados garantizados para todos. Hay mínimos garantizados para todos los cotizantes independientes del nivel de ingreso. Ahí sí planteamos un criterio que creemos que es fundamental, que es progresivo, que es sin tope. Y yo creo que eso es muy relevante porque hoy en día tenemos topes que en el fondo frenan la progresividad. Entiendo que ahí nosotros al querer generar en esta reforma como condición mínima un pilar sólido de seguridad social, la verdad es que en otros países las ponderaciones relativas no es como el que estamos proponiendo en esta ocasión. Aquí estamos poniendo una contribución de 6 que arma el pilar solidario como mínimo, porque tenemos contribuciones individuales con 10. Pero entendemos que eso es parte de la discusión que vamos a hacer. Y respecto a su reflexión de la compensación solidaria con el retiro del 10%, yo creo que es un debate que está abierto. Creo que vamos a ver a lo menos un par de fenómenos ahí. Uno, hay un número muy grande de personas que están en AFP, que tienen muy pocas cotizaciones y que siempre terminan en la pensión básica solidaria. Es decir, se va a transparentar un tema de gente que aparecen en la AFP o que aparecen en el mercado de trabajo formal y la verdad no la están. Sobre la compensación, yo creo que tendremos que ver cuánta gente retira versus los que no retiran, pero yo personalmente creo que eso lo deberíamos tratar por lianas separadas. Las personas que toman la decisión de debilitar su contribución individual en este momento por una necesidad de sobrevivencia, que es la razón que muchos hemos respaldado por necesidad que la otra ayuda no han llegado en una decisión de ellos. No sé si la reforma va a poder abordar y resolver aquello, pero creo que son parte de los temas de discusión a los cuales estamos todos abiertos. Y sí recojo su reflexión. Esta es la oportunidad histórica para crear un nuevo modelo de pensiones duradero para los próximos 50 años en nuestro país, que tenga una perspectiva de arreglar las pensiones de los actuales pensionados, pero también proyectar una mejora de las pensiones futuras. Partimos de un piso muy, muy bajo. En los 80 alguien creyó que con menos entradas, es decir, reduciendo la cotización a más de la mitad, iba a tener mejores salidas. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí no se puede mejorar las pensiones sin revisar lo que se hizo en los 80, que todo indica fue un tremendo error, porque se redujeron las entradas, la contribución de una forma tal que la única garantía va a tener, digamos, a tener pensiones bajas. No era posible tener pensiones más altas. Ofrezco la palabra, quiero saludar a la señora ministra de Trabajo. Bienvenida, ministra, esperamos que se encuentre bien, que esté absolutamente con la fuerza para seguir este debate. Estoy seguro que sí. Se ofrece la palabra. Senadora Muñoz.
Adriana. Sí, presidente, es que el debate un poco hay que centrarlo hacia dónde queremos como país avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones. Porque lo que he estado en debate permanentemente es que aquí hay un fracaso del sistema actual. Entonces, si partimos de esa constatación, creo que es una obligación de pensar en construir un sistema de seguridad social, que está en la antípoda de lo que es el sistema de capitalización individual. Entonces, quizás quien menos conversa con la precariedad del mercado de trabajo es un sistema de capitalización individual, donde quienes están obligados a cotizar son los que tienen ingresos bajos, medianos, porque sectores medios altos y altos, los ricos no están en este sistema. El sistema PB, donde posiblemente va a ir la compra de activos financieros, o no sé, la bolsa, pero no están en el sistema. Entonces, yo comprendo lo que dice el señor ministro de la contundencia de los cotizantes, o sea, que es un factor muy importante, ¿no? Pero quizás quien menos aporta aquello es el actual sistema, porque las personas en realidad que entran, salen del mercado de trabajo, van con una densidad de ahorro bastante bajo. Entonces, yo creo que para conversar de cómo atraer más cotizantes, no es desde la actual lógica solo de capitalización individual. Entonces, yo creo que hay que ir un poquito más allá de las propuestas que hemos hecho como oposición, a que no nos pongamos en las antípodas de un debate, porque de hecho hay que avanzar a instalar las bases de un sistema de seguridad social, y lo que se está proponiendo es un sistema mixto, no elimina la AFP, ¿no? Incorpora un nuevo pilar, ¿cierto?, de un fondo de ahorro colectivo, donde proponemos el 6%, tenemos la diferencia con el gobierno que es 2, 8 y 3. Entonces yo creo que ahí quizás cuando se establezca un sistema, ¿cierto?, solidario, seguridad social, con beneficios definidos, garantizados desde este sistema, y no con los ahorros previsionales sujetos a la volatilidad de los mercados, creo yo que va a ir siendo más contundente la concurrencia a cotizar, y además a tener pensiones más dignas, ¿no? Entonces eso es lo que creo que está en el centro del debate, no solamente un tecnicismo de que el 3%, el 2,8%, no es una concurrencia, un concurso de porcentaje, sino que es de qué manera con esta propuesta de un 6% adicional de cotización de los empleadores se puede ir avanzando hacia un cambio, un giro, o por lo menos incorporando una nueva dimensión al sistema contributivo, que sea un sistema de ahorro colectivo, un ahorro solidario, y que ponga en el centro derechos garantizados, definidos, y que esto permita mejorar las pensiones. Muchas gracias, presidenta. Quiero ofrecerle la palabra a la senadora Jacqueline Van Riesenbergher, después la senadora Goich, y después al que ha aparecido, que nos acompaña, el senador Galilea Don Rodrigo. Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad es que solicitarles, creo que ya lo dijo el ministro de Hacienda, es decir, hay que leer en detalle la presentación que ustedes hicieron. Es una cosa bastante técnica para quienes no somos, es decir, por lo menos para mí, que soy médico, necesito ver las implicancias y el cómo se realiza, es decir, las consecuencias de esto. Sin embargo, no quería dejar pasar dos cosas que me llamaron la atención. La primera, yo creo que acá, yo me imagino que gran parte de la discusión que se generó a partir del 18 de octubre y que se genera hoy día, más allá de la legitimidad social que puedan tener o no las AFP, es el tema de que acá tenemos que buscar la forma de mejorar las pensiones, más que de destruir el sistema. Es decir, ese es el objetivo de nuestro accionar, tiene que ser cómo logramos que en una población crecientemente mayor, más envejecida, logramos que podamos tener unas pensiones que de alguna manera
representen el esfuerzo que hicieron las personas a lo largo de sus vidas para sacar adelante a su familia y al país. Por lo tanto, desde esa perspectiva uno siempre puede estar abierto a poder estudiar las distintas alternativas. Y dentro de la presentación que se hizo me llamó la atención que se planteaba que el 6% completo va a ir a esta ente público y el 10% restante podría la gente tener la posibilidad de elegir entre lo que es un fondo de pensión, es decir, las AFP o este nuevo ente. A mí me parece que si esa es la lógica, también encaja perfectamente bien que puedan elegir todo. Es decir, que las personas no, si pueden elegir, es decir, no entiendo mucho por qué ustedes permitirían que puedan elegir el 10% y no permitan que puedan elegir el 6%. Es decir, creo que ahí hay un tema que avanzar, porque si le vamos a dar libertad a las personas, ok, pero se le da en todo. Y como le digo, yo creo que, por lo menos para mí, yo necesito leer en más detalle la presentación que hicieron para poder formarme una opinión técnica y compartirla con las personas que conmigo trabajan para poder evaluarla. Muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra a la senadora Goich. No sé si he pedido la palabra. Sí, presidente. Que a mí me gustaría, por su intermedio, hacerle una invitación al ministro, después de escucharlo. Nosotros podemos en esto hacer el debate respecto del 3 y 3, podemos quedarnos ahí. Eso es lo que viene de la Cámara. De esa aprobación a hoy día han pasado hartas cosas. De esa aprobación a hoy día escuchamos al presidente muy enfático, una y otra vez decir que él quería hacer cirugía mayor. No lo dijimos nosotros desde la oposición, lo dijo el presidente de la República y lo vuelve a reiterar. Entonces, a mí me interesa llegar a un acuerdo, ¿no? Y es el ánimo con que hemos trabajado esta propuesta, y aquí hablo además en plural. Para eso estamos acá, y tal como reconoce la senadora Van Rysselberghe, hicimos a nuestros equipos técnicos trabajar, demostramos hoy día que esta propuesta es sustentable. O sea, esto no es solamente declaraciones, sino que está modelado, tenemos toda la disposición y ahí están nuestros equipos técnicos con todo el ánimo para trabajar en ver detalles. En ese ánimo venimos, en generar efectivamente un acuerdo que nos permita sacar adelante una reforma que es imprescindible hoy día, que pueda ser puente para profundas modificaciones después en un debate constituyente, pero nosotros no podemos seguir dilatándolo. Ahora, esto requiere el concurso al Ejecutivo, entonces a mí me gustaría saber si de verdad está esa disposición. Pongamos las cartas sobre la mesa, porque si la cirugía mayor es lo mismo que tenemos en la Cámara, entonces no vamos a llegar a un acuerdo. Quiero decirlo con claridad, este no es el debate para nosotros del 6%, no es el debate de cómo se compensa el retiro del 10%. Estamos hablando de un sistema que contempla el incentivo a la cotización, pero dentro de una lógica solidaria. Esas son las compensaciones, tienen que ver con la historia de cotizaciones de las personas, pero es una lógica distinta a la capitalización individual. No estamos aquí, a propósito de la mención que hace el ministro presidente de las encuestas, no le estamos diciendo a los trabajadores no son su fondo, no le estamos diciendo acá independiente si cotiza o no. Es una propuesta robusta, yo encuentro, que está fundamentada, entonces a mí me gustaría que esa sea la contraparte, que el gobierno efectivamente dé a esta discusión. Tomémonos una semana para que se discuta técnicamente entre los equipos, para que los asesores de los senadores también la puedan revisar, definamos los temas gruesos, nosotros hemos hecho un esfuerzo, están en la minuta ahí delimitados, y veamos si efectivamente se quiere avanzar, porque si no, no perdamos tiempo, yo de verdad diría eso. Aquí está nuestra propuesta, presidente. Quiero insistir en que aquí se respeta la propiedad para los trabajadores de los fondos, pero si lo que vamos a decir es que tenemos que mantener, o sea, si lo que nos va a decir el gobierno es que tenemos que mantener la cuenta individual para hacer la reforma, eso es muy distinto. Porque lo que queremos hacer es efectivamente tener un sistema basado en principios de seguridad social, donde los riesgos se solidarizan y no lo que tenemos hoy día, que es lo dramático que ven los trabajadores, es que depende de los vaivenes, ¿no es cierto?, del mercado financiero, lo que pasa con su cuenta individual. O sea, eso no es el principio de seguridad social que queremos instalar en este componente del 6%.
e insistir en que además abrimos la posibilidad de optar respecto del 10%, que eso es recoger la iniciativa de la gente y nos parece muy razonable y avanzar en una reforma más estructural que es la separación de funciones. Yo creo que aquí, ¿cómo señalarlo con más claridad? Lo que esperamos, ministro, es una conversación distinta que nos permita efectivamente llegar a un acuerdo y creo que hemos demostrado la disposición para eso en la propuesta que hemos presentado. Muchas gracias, senador Galilea. Gracias, presidente. Yo, más que dar opiniones, quería hacerle pregunta a usted, presidente, que fue el que hizo la presentación, para poder entender bien toda la propuesta. Entonces quería que me aclarara, yo voy a relatar bien lo que yo entiendo con algunas dudas y después usted aclara si no es molestia. Yo entiendo que usted en la propuesta dice, formemos una entidad que no existe, que tendrá, no tengo idea si rango constitucional o no rango constitucional, tipo Banco Central, que en el fondo, en la cual haya una muralla china, por así decirlo, entre la posibilidad del gobierno de turno de pescar o no pescar las platas que administran el sistema previsional chileno. Y a esa entidad, yo imagino que usted dice, bueno, todos quienes cotizan en el sistema, todos deben entrar por esa entidad con sus platas, me imagino que buscando eficientar la captación y hacer más barata la captación de los fondos. Creo que usted ocupó Previrred o no sé qué ejemplo. Entonces mi primera duda es, efectivamente en el esquema que usted está pensando, el 100% de las platas, sin hacer ninguna distinción entre el 6 y el 10, tienen que pasar primeramente como una etapa de captación por esa entidad y después, dependiendo si es el 10 o 6, se queda adentro o se va a la AFP de la persona que quería o no. Es la primera duda que tengo. Después, esta entidad va a administrar plata. Decía ahí, creo que la imagen decía que cada persona va a tener su cuenta individual. Me imagino que la cuenta individual se refería a si es que elegía poner el 10% en esa entidad y no se refería al 6 del que habla esta propuesta. Y ahí me baja una duda, porque esta entidad naturalmente que no va a guardar la plata o los fondos en una caja fuerte, sino que los tiene que incorporar al mercado de capitales y tiene que invertirlo lo mejor posible y tendrá ciertos parámetros dependiendo de la edad de los cotizantes o de todos tienen que pagar. Estará más cargado para el B, otro más para el C, otro más para el D, y en fin. Entonces, en la mente de ustedes, esa plata que va a tener que invertir esta entidad, ¿la tiene que licitar dentro de las AFP o la puede licitar dentro de cualquier entidad financiera del mundo? No sé, JP Morgan, el Banco de Hong Kong, no sé, cualquiera, que cumpla ciertos parámetros y por tanto, oye, administrame bajo cierta categoría y déjame la garantía, qué sé yo, o ustedes ven que haya una competencia dentro de las AFP para captar esos fondos bajo los parámetros que existen y gana el que ofrece la menor comisión, tal como hoy día se licita la cartera de los que se van incorporando al mundo laboral. Entonces, quería saber, para que me aclararan, cómo ven eso. Y finalmente, al final de la vuelta, ¿quién es el que paga la pensión? Me imagino yo mismo. A mí me llegaría, una vez que me pensiono, me llega un cheque de la AFP y otro cheque de esta entidad, o finalmente en esa entidad se acumularía todo y la entidad me paga a mí mi referida pensión. Entonces, simplemente para poder estudiar bien lo que ustedes están presentando y bien desaprensivamente y sin ningún prejuicio y sin entrar ni siquiera en los detalles del 10, del 6, del 4, del 3, ni siquiera de la solidaridad, quería como tener bien clara la película arquitectónica que ustedes estaban imaginando en esta reforma. Solo si no es molestia, senador Letelier Morel
Juan Pablo. Muchas gracias, senador Galilea, don Rodrigo. Si me permite, antes de ofrecerle la palabra a la senadora Allende, primero hacer una reflexión con el ministro y, por otro lado, de inmediato detener la propuesta. Nosotros entendemos que una reforma al modelo de pensiones es lo que es necesario. Hoy entendemos que tenemos la posibilidad de sentar las bases para un nuevo modelo. No completar un nuevo modelo, sí sentar las bases. Lo fundamental para crear un nuevo modelo es crear un pilar contributivo basado en los principios de la seguridad social. Y yo voy a hablar aquí con la convicción que tenemos muchos. Si eso no existe, no perdamos el tiempo. Creo que Carolina lo ha dicho muy francamente. No, dejemos que esto pase después. El único problema es que los que pierden, si es que no hay voluntad de avanzar en esta discusión, son los pensionados de hoy, porque no van a tener una mejoría. Pero creemos que esa es la voluntad. Yo valoro mucho la palabra del ministro de veamos cómo conversamos, porque lo que necesitamos es socializar la información y ver que hoy podamos concluir con una cierta metodología de trabajo. Yo creo que eso es bien importante, pero para nosotros sentar las bases de un proceso, de un pilar solidario es fundamental. Y por eso, frente a la consulta de la senadora Van Riesenberger, no, para nosotros sobre el 6% no se puede elegir. Eso no es un problema que yo elijo que va a una cuenta de solidaridad o una cuenta colectiva. No, eso es parte del sistema. Es sistémico. Es para asegurar el apoyo intergeneracional, es para reconocer que las mujeres viven más que los hombres, es para que la gente que tenemos más recursos ayuden a las pensiones de los que tienen menos recursos. Y esto solo se hace con un sistema solidario. Y por ende el 6% tiene que ir a un fondo solidario. Respecto al 10% que la gente elija con qué gestores de fondo, y aquí comienzo a contestar los de Rodrigo. Nosotros en primer término sobre la contribución de cada trabajador y trabajadora estamos proponiendo 4 temas estructurales. Primero, separar la administración de las cuentas de la gestión de los fondos de inversión o de los fondos. Separarlo. Proponemos que los fondos deberían en su mayor parte licitarse, porque necesitamos en eso bajar los costos. Hoy en día el sistema de cobro por flujo versus stock no es necesariamente el mejor mecanismo. Creemos que licitando fondos se puede generar mejores resultados para los que hacen las contribuciones. Creemos que la posibilidad de poner un techo en las utilidades, habrá que ver cómo se establece esa regulación, muy importante, y el derecho de optar, pero para nosotros eso es una segunda parte de nuestra propuesta importante. Cuando decimos separar la administración de las cuentas de la administración de los fondos, lo que hay, además de la economía de escala, que es evidente, y tenemos datos empíricos en eso, porque hoy en día la AFC, el Fondo de Cesantía, cobra el 0,49% sobre el saldo, es decir, no recuerdo bien a cuánto llega, pero serán unos 4.000 pesos por persona, mientras que la comisión de la AFP sobre el salario están cobrando como 38.000 pesos, 30.000 pesos. No recuerdo la comparación, pero es tremenda la diferencia de costo en la administración de las cuentas de unos y otros. Y cuando decimos... 2.700. ¿Perdón? 30.000 la AFP, 2.700 el AFP. Es un orden de magnitud gigante, como dice la senadora Muñoz. Nosotros lo que planteamos, senador Galilea, es que el trabajador y el empleador le traspasen a un administrador de cuentas que pueda cumplir las funciones de recaudar, de cobrar, de pagar, separados de lo que es la función de inversión de los fondos, de la gestión de fondos. Y el Estado hoy, y uno va a poder elegir,
el Estado hoy gestiona fondos. Los fondos soberanos los licita, los gestiona, el Fondo de Estabilidad Económica y Social, lo que son los fondos de reserva de pensiones, lo hace. Y el ente público podrá tomar la decisión si es que invierte o si licita, estamos abiertos a eso. Pero aquí estamos hablando de dos entes distintos en la propuesta. Uno es quien, por así decirlo, recauda, cobra, paga de lo que es la función de inversión de gestión de fondos. El diseño. Me comprometo de mandarle la presentación previa. El ente público del que invierte, administra o que licita los fondos, ese es el CACS, el ente público tipo Banco Central. El que administra las cuentas son dos entes distintos. Así está planteado el tema, pero entendemos que una cirugía mayor que permite economías de escala, permite que los que se tienen que especializar en rentabilidad lo hagan, pero sentimos que son dos fines distintos. Senadora Allende. Gracias, presidente. Bueno, obviamente yo creo que es importante primero abrir este diálogo. Yo comparto lo que decía la senadora Goich en el sentido de que el presidente ha dicho ya en más de una oportunidad de que es necesario ir a una reforma profunda, importante, no me acuerdo, pero la expresión exacta, no quiero equivocarme, pero era evidente que está hablando de una reforma que yo creo que estamos todos de acuerdo. Si es que estamos todos de acuerdo. El tema es que, partiendo por un par de observaciones que hizo el ministro, yo comparto que es cierto que el nivel de cotización que se exige en Chile a partir de la reforma de los años 80, obviamente bajó a la mitad, es bajísimo, comillas, comparado sobre todo con los países de la OECD, 10%. El tema es que lo que no dijo el ministro, y que tiene que ver también con el mercado de trabajo, no solo es la informalidad, que es muy alta, uno de los temas estructurales potentes que tenemos, sino que las remuneraciones son muy bajas. O sea, es muy difícil que usted le pueda decir al trabajador, que sabemos que el 75% de ellos gana menos de 500 lucas, decirle, mire, usted va a cotizar un 20%. O subirle, en fin, gradualmente, pero en definitiva. Entonces, hay un tema que efectivamente hay un tema mucho más estructural, complejo. Por eso, yo entiendo que esta propuesta es sentar las bases de un modelo. No está realmente llevando a cabo en su totalidad el nuevo modelo. Sienta las bases, pero para sentar las bases tenemos que tener un acuerdo básico, y es que no podemos seguir exactamente igual, que esto se base exclusivamente, vamos a bajar afuera el pilar básico solidario que puso Bachelet, exclusivamente en la cotización individual. Por eso que es fundamental que exista este componente solidario que tiene que tener ese 6% para que realmente hagamos solidaridad en lo que ya se ha explicado de unos con otros de verdad. Yo creo que de verdad el ministro pretendió no ironizar, yo creo que sí sentí que había una cierta ironía o pasada de cuenta con el 10%, pero frente a eso, ministro, yo creo que es una política bien errada si quiere seguir no escuchando, que por algo tuvo la adhesión que tuvo. O sea, si no quiere escuchar por qué la ciudadanía estuvo dispuesta a sacrificar, porque está sacrificando sus fondos frente a falta de respuesta, bueno, ya es problema del gobierno. Pero si usted quiere insistir en lo mismo, y como no sé, tendrá que revisar con más calma las simulaciones, pero las simulaciones, como lo demostró la senadora Goich, hablan de una diferencia que es bastante sustantiva, y esta propuesta del 6% mejora ahora y en 30 o 40 años más. O sea, una enorme diferencia con el gobierno, una enorme diferencia con el gobierno. Entonces yo creo que no estamos preocupados cómo compensar a esos que hoy día podían sacar el máximo, que son 4.300.000, por favor, no, eso no es nuestro tema. Nuestro tema es qué hacemos hoy con unas pensiones que con el actual sistema, que no cumple las bases de un sistema de seguridad social, no le va a dar nunca pensiones dignas. No le va a dar, porque no puede basarse en un mercado laboral en que la gente no solo hay informalidad, algunos ni siquiera cotizan, sino que las remuneraciones son bajas, que además hay lagunas, etcétera, etcétera, para ni hablar del tema de las mujeres, que es gravísimo, que yo me alegro que uno de los componentes básicos sea esto. Entonces, yo creo que es súper importante saber una definición del gobierno,
¿qué entiende por una reforma más profunda al sistema de previsión? Si solamente se va a limitar al 3 y el 3, yo creo que efectivamente tenía razón la senadora Goich. Digamos la verdad, no va a haber un acuerdo para la reforma y por lo tanto vamos a seguir con lo mismo, con la diferencia, con dos consecuencias. Seguir más en lo mismo, sin ninguna legitimidad y con una creciente molestia a la ciudadanía, arriesgamos muchísimos todos. Porque le garantizo que si en el estallido la gente decía no más FP, va a volver evidentemente en la medida que no haya cambios, que no se note la mejoría, que no se sienta que hay un esfuerzo serio del gobierno, que no le importa realmente buscar la forma en cómo subir las pensiones. Y eso va a ser sumamente grave. Entonces yo creo que es súper importante como ponerse de acuerdo en las bases para esta conversación, que es una conversación que obviamente no se va a agotar aquí, va a tener que efectivamente entrar en detalles técnicos, pero es muy importante tener, si hay un acuerdo para lo que es las bases de un nuevo modelo, las bases de un nuevo modelo. No se oye, presidente. Disculpe. Muchas gracias, senadora Allende. Tiene la palabra el senador Sandoval, don David. Muchas gracias, presidente. Creo que en la discusión en que estamos en este minuto frente a un tema como es la reforma previsional, creo que no es bueno partir sobre la base de las dudas frente a un llamado que hizo el propio presidente de la República con motivo del lanzamiento del plan de protección de clase media. Y él señaló expresamente, hizo 3 expresiones respecto a este particular. Primero, es una cirugía mayor, dijo, que hay que hacer frente al sistema de pensiones, una cirugía mayor. Lo segundo, una reforma estructural e integral. Esas fueron las palabras del presidente. Y además le mandató a los 2 ministros que están aquí presentes, al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo, a concordar la construcción de los máximos acuerdos posibles. Creo que si nosotros partimos de la base de las presunciones, de las dudas y de las inquietudes, creo que no estamos haciendo bien el camino en este minuto. Creo que frente a un tema de tanta significación y relevancia, ni la trinchera nos va a llevar a nosotros a definitiva a construir acuerdos. Hoy día hemos escuchado una opinión de un sector de la oposición respecto de algunas líneas en relación a estas reformas. Y las valoramos porque en ello contiene algunos elementos que son, creo yo, significativos. Uno de ellos, evidentemente, el mantener un sistema, ¿verdad?, como está hoy día diseñado, con ciertas perfecciones y donde además se abre espacios para que las personas libres y soberanamente puedan decidir respecto a qué hacer o dónde poner, ¿no es cierto?, eventualmente sus recursos. Y son parte sustantiva de un planteamiento que me parece súper válido. Curiosamente estamos con otro sector también de la oposición planteando otras ideas distintas respecto de cómo mejoramos también este tema de las pensiones, y con parlamentarios, senadores del mismo sector de la oposición y que ven una visión también distinta. Y no hablan de este 6% en un fondo solidario integral, sino que, ¿verdad?, plantean perfeccionamiento al 3% por un lado, 3% por el otro, el mejoramiento de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Hay opiniones distintas. Yo creo que el mandato es precisamente a concordarlo. Y a propósito del famoso 10%, yo creo que de repente los diálogos son tan... Mire, quiero poner las expresiones que dijo el presidente de la Asociación de FP. Antes de la tramitación a la aprobación del 10%, esto era el apocalipsis. Era una cuestión desastrosa, era un atentado contra muchas cosas. ¿Saben lo que dijo el mismo presidente de la Asociación de FP después de que se aprobó? ¿Ah? Que esto no va a pasar nada, que no hay ninguna cosa terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que una persona de ese nivel, ¿no es cierto?, tenga ese, a propósito de este Huerta Carnero que pone un medio de comunicación por ahí? Ya se dio Huerta Carnero absolutamente, con 2 opiniones contrarias. Recuerdo a propósito un tiempo atrás cuando se tramitó en el Congreso una extensión de un feriado, me acuerdo, de fin de semana, y la Cámara de Comercio señalaba que eso iba a significar extender, recuerdo por extender ese feriado, eso, extenderlo para la Cámara de Comercio en ese momento significaba una cuestión de pérdida de recursos, pérdida de horas extraordinarias para los trabajadores. La misma Cámara de Comercio, después que se aprobó esa norma y que permitió a muchos tener un largo descanso, señalaba a la misma Cámara de Comercio que habían sido uno de los periodos con mayores ventas de las cuales habían pensado en algún minuto. Creo que nosotros, frente a un tema de esta significación, yo me quedo sinceramente, no con la duda que tiene la senadora Allende,
por su intermedio, presidente, sino que me quiero quedar, en definitiva, con el mandato y con el llamado que hace el presidente, que a mí, en mi opinión, es lo más sustantivo. Él llama a un acuerdo, a construir un acuerdo, a hacer una reforma estructural integral. Él no está hablando de maquillaje, ¿no es cierto? Así fue su mensaje, y mandata, ¿no es cierto?, a 2 ministros respecto de este particular. Y creo que eso es lo sustantivo. Lo que nos corresponde ahora, tratar de salir de nuestros espacios, de nuestras visiones, y a lo mejor construir ese acuerdo. Y probablemente en ese acuerdo va a haber que ceder en algunos temas y construir otros en otros, y será de esa manera lo que estaremos trabajando. Yo creo, presidente, y estoy acá por el interés que tengo en la temática, ¿no es cierto?, porque también estamos trabajando en esta misma dirección. Tengo aquí un asesor permanentemente, ¿no es cierto?, en la comisión, a Nicolás Stark, que además fue director también ejecutivo del CIEDE, misma función que tuvo en su minuto la actual ministra María José, a quien también aprovechamos de saludar, y mayor interés es fundamentalmente en colaborar precisamente en cómo somos capaces de dar respuesta quizá a una de las temáticas de políticas públicas más relevantes que el país o como país podemos hacer después de la última modificación que se hizo, ¿no es cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por eso, presidente, muchas gracias por este tema. Vamos a estar muy atentos a colaborar y ojalá, porque es el mandato final que tenemos también en el Parlamento, parlamentar y poder llegar a algunos acuerdos para construir la mejor sistema de pensiones posible, porque sinceramente los pensionados y los jubilados hoy día están en una condición bastante precaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sandoval. Le ofrezco la palabra al ministro Briones, don Ignacio. Gracias, presidente. Gracias por la conversación. Mire, para que no quede ninguna duda, yo creo que estamos frente, no tengo duda alguna de esto, de uno de los temas más importantes, y también reconozcámoslo, de uno de los acuerdos más difíciles, porque este es un tema grande que no se agota acá. Tiene que ver con una visión de largo plazo, que sabemos que en política es difícil, ¿ah? Y hay un problema de inconsistencia intertemporal, que es bien conocido, donde los costos son de corto plazo y los beneficios de largo. Entonces, yo quiero que quede claro que nosotros tomamos con la mayor seriedad este tema porque es profundo, es grande. Por eso yo me referí, y vuelvo a hacerlo, a que acá de verdad, si queremos buscar un acuerdo sostenible, sustentable, en serio, que no engañe a la gente, tenemos que hacernos cargo del problema de la base de cotizantes. Sí. El resto es hacerse trampa, presidente, perdone que sea tan enfático, porque respecto a lo que le dice la senadora Allende, usted puede tener, o la senadora Muñoz, usted ponga en el sistema que quiera, de ahorro individual puro, mixto, de reparto. Esto es entrada y salida, y si la entrada es débil, la salida va a ser débil. Si es aritmética básica. Entonces, yo de verdad siento, presidente, que si no le hincamos el diente ahí, además de las otras discusiones de la organización industrial, de cómo se estructura esto, que son muy relevantes, por cierto, no estaremos logrando o siendo estar alineados con el desafío que nos convoca. Te lo digo con mucha sinceridad. Yo sé que es un tema difícil, y poniendo implícitamente lo que estoy diciendo es que este acuerdo, esta búsqueda de un acuerdo que es sincero, tiene que tener los tiempos adecuados, y no es chutear la pelota. Si yo creo que todos estamos conscientes que acá hay que dar un paso relevante que sea duradero, pero tampoco podemos ponernos la soga al cuello, presidente, de que tenemos 7 días o 10 días y que esta es nuestra propuesta y vamos para... No, yo creo que acá tenemos, dada la seriedad del tema, creo que tenemos que realmente tomarlo en serio, y quiero refrendar la voluntad del Ejecutivo de buena fe de concurrir a la búsqueda de este acuerdo, que además, y seamos bien francos, va a ser difícil, porque lo decía muy bien el senador Sandoval, o sea, esta es un baile que se baila de varios. O sea, acá tenemos que alinear, por supuesto, a los partidos del oficialismo, que son un integrante clave del gobierno, de nuestro gobierno, con la voz del Ejecutivo, y ustedes lo propio. Entonces, acá son varios elementos que hay que coordinar, presidente. Yo creo que es importante tener realismo para tenerlo eso a la vista. ¿Ya? Entonces, yo respecto a lo que dice la senadora Goich y lo que dice la senadora Allende, solo quiero insistir en que la voluntad de buscar un acuerdo, ojalá lo logremos, es sincera, no es especulativa. Y eso pasa también, presidente,
como es natural en todo acuerdo, por la voluntad de ceder, ¿no? Si acá ustedes conocen nuestra postura, nosotros estamos conociendo la de ustedes, y nadie puede pretender, ¿no es cierto?, que esa postura que ustedes plantean tenga que ser unívoca, porque si no, la verdad es que la propia lógica de lo que es un acuerdo se desvirtúa. Y en esta misma línea, presidente, y yo quiero tomar de nuevo un punto que planteaban ustedes, y que me parece que es condición necesaria para acometer la magnitud de este acuerdo que queremos explorar acá. Yo creo que es de lo más relevante que hay. Que es que para que esto funcione tiene que haber confianza, ¿ya? Y yo quiero ser súper transparente y sinceros con ustedes, porque sin confianza no vamos a llegar a este acuerdo difícil. Y yo debo decir con toda sinceridad que veo con desazón, con tristeza por momentos, cómo esta voluntad de acuerdo que el Ejecutivo ha expresado, donde logramos un acuerdo nacional por un plan de emergencia para la reactivación hace poco más de mes y medio, donde logramos un acuerdo tributario, me tocó liderarlo, un acuerdo presupuestario, pero el más reciente, este acuerdo del Plan Nacional de Emergencia, quiero decir con desazón que veo cómo se ha ido desvaneciendo y se ha ido desvirtuando. Y quiero decir con claridad que cuando tenemos medidas que están en ese acuerdo, que nos hemos sacado la mugre junto con los senadores que participaron de ese acuerdo, por tramitarlas, por mejorar esa iniciativa, por sacarlas con sentido de urgencia, pues bien, no tienen reciprocidad en muchas de las instancias de votación, porque los órdenes de la tabla son cambiados, porque se dilatan la aprobación de reformas urgentes, nada más ni nada menos que, por ejemplo, los paquetes de ayuda a la clase media, que están ahí, el ayuda a la pyme, los apoyos tributarios. Seguimos discutiendo la protección del empleo, presidente. Entonces, yo honestamente quiero decirle que este ejercicio legítimo requiere de muestras de reciprocidad genuina respecto al último acuerdo que tenemos, que era un acuerdo importante, y que estuvimos 2 semanas encerrados hasta las 2 de la mañana, todos los días, todos quienes participamos. Y que al momento de los que hubo, al momento de poder agilizar esas propuestas, yo le digo francamente, veo con desazón que hay sectores que participaron en ese acuerdo que no siempre, lamentablemente, y cada vez más, con más frecuencia, nos dan muestras de reciprocidad, de honrar ese acuerdo con el sentido de urgencia que tiene. Entonces, en la confianza de este diálogo, presidente, y en ánimo de generar esas confianzas, yo le quiero transmitir con mucha sinceridad eso, porque estas son señales recíprocas. Gracias. Ministro, muchas gracias. Recojo su guante de que debemos construir las confianzas para avanzar una voluntad de acuerdo. Entiendo su reflexión sobre la reciprocidad genuina y la votación de algunos proyectos que han tenido dificultad. Y para eso va a ser fundamental que establezcamos entre nosotros la mejor metodología posible para que no tengamos reveses. A mí me gustaría proponer lo siguiente, que pudiésemos generar una mesa de donde conversar de la oposición con el Ejecutivo y, por cierto, con los integrantes de la Comisión, pero no en sesiones formales de la Comisión, para tratar de llegar a acuerdo en los temas más gruesos, darnos un plazo ahí tendremos que definir. Después darle el espacio que las mesas técnicas puedan perfeccionar acuerdos. Yo creo que son 2 tiempos antes de llegar a un producto definitivo. Pero Presidente. Sí, le voy a dar la palabra de inmediato, senador. Entonces, pero es para que podamos echar a andar, porque creo que a todos nos interesa partir. Y yo entiendo plenamente que necesitamos construir confianza a partir de nuestras diferencias. Y yo creo que tenemos una ventana de tiempo que es el mes de agosto para hacerlo. Senadora Van Riesenberg. Sí, lo que pasa es que yo le encuentro toda la razón que hay que trabajar, y este es un tema técnico, que tienen que trabajar los técnicos y todo, pero me falta un paso intermedio, que yo quiero estudiar bien este tema para poder, porque acá hay un tema técnico, pero también hay un tema político, y resulta que nosotros necesitamos, por lo menos yo necesito leerlo con cuidado y poder tener una opinión no solo técnica, sino que también política de este tema. Es decir, porque acá se da por sentado que vamos a construir es decir, que tenemos acuerdos preestablecidos. Entonces, yo no estoy tan segura de eso. Puede ser que sí,
porque yo creo que hay cosas interesantes, pero ahí pueden haber otras en las cuales hay opiniones distintas y necesitamos, además, yo necesito socializarlo con mi bancada, cuál es la propuesta que están dando ustedes. Este es un tema que implica el futuro de mucha gente en nuestro país, entonces no digo que eso se tenga que retrasar, pero antes de decir ya estamos avanzando y este es el acuerdo sobre el cual vamos a construir, yo me gustaría tener una opinión formada más allá de mi propio criterio en relación a este tema. De acuerdo, le voy a dar la palabra inmediato a la senadora Goich, pero lo que yo estaba planteando era precisamente, creo que lo mismo que usted está planteando, darnos un tiempo para... ya, es que pensé que quería armar al tiro la mesa. Tener una mesa entre nosotros, una mesa de conversación política y después la técnica. Ya. Senadora Goich. Presidente, yo no me puedo quedar sin decir algo respecto a las palabras del ministro, porque puede quedar la sensación a alguien que está siguiendo este debate en que no ha estado la mejor disposición de esta comisión para sacar adelante los proyectos. Y además lo digo en particular de esta comisión. Si uno quisiera ir sobre el tema, hace pocos minutos, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda se veía la evolución del seguro de cesantía, del Fondo Solidario, y cómo es probable que con todo lo que hemos hecho termine con más recursos de lo que partió. O sea, de eso estamos hablando. Aquí hay espacio para mejorar beneficios, entonces yo de verdad quiero volver a poner sobre la mesa la disposición a dialogar y acordar, me encantaron las palabras en eso del senador Sandoval, en el ánimo de responderle a la gente. O sea, esa es la urgencia que tiene la reforma previsional y en ese ánimo hemos trabajado. Entonces, como invitar un poco a dar vuelta a la página respecto de algunas cosas que en particular en esta comisión creo que hemos cumplido. Y desde ese ánimo yo creo que de verdad este acuerdo es complejo, es cierto, pero es posible. Todos entendemos a lo que estamos llamados. Y en lo práctico, presidente, yo creo que sería bueno que pudiéramos hacer una reunión con nuestro equipo técnico, con los colegas senadores que no conocen la propuesta y que la pudiéramos hacer esta semana y con sus asesores para resolver las dudas que muy legítimamente yo entiendo al senador Galilea cuando las plantea y que podamos hacer una sesión larga que no dejemos pasar esta semana, hagámosla mañana, pasado, si quieren el fin de semana, y a partir de eso tener un itinerario que sí tiene que definir el gobierno respecto de cómo seguimos trabajando. Pero podríamos acordar eso inicialmente y darnos un plazo que yo de verdad creo que tiene que ser acotado para trabajar en los temas gruesos que ya están hoy día definidos. Muchas gracias, senadora Goich. Doña Carolina. Ministro Briones. Muy cortito, no, es que por si se entendió mal, se tiene que pasar la senadora Muñoz. Sí. Yo quiero también reaccionar a las palabras del ministro, en el mismo sentido de Carolina. De verdad, la construcción de confianza no se da sobre la sumisión. Nosotros no podemos quedar sin voz frente a lo que pensamos. Fíjese, ministro, que hicimos una sesión especial el lunes para tramitar y despachar a la Cámara de Diputados el proyecto de el bono de la clase media o los créditos de la clase media, la ayuda a la clase media, eso está despachado al Senado. Ayer tramitamos el veto, que fue larguísimo. Pusimos en suspenso el tema tributario que busca impactar positivamente a las pymes, porque hay un movimiento de las pymes que nos han señalado que no han sido escuchadas y nuestro deber también es escuchar a la ciudadanía. Entonces, yo creo que decir que vamos a construir confianza, reiterando este discurso del gobierno, que es bastante, yo diría, hostil, ministro, por su intermedio, presidente. Acá la oposición no somos ni obstruccionistas, ni somos un sector que no quiere contribuir y colaborar a lo que está haciendo el gobierno y el deber que tenemos todos de enfrentar la crisis que está viviendo nuestro país. Entonces es bien injusto, fíjese que ya de la agenda que tenemos, que además tenemos un malestar como bancada, que estamos sometidos a la discusión inmediata. Eso significa que muchos y muchas no podemos ni leer los proyectos, porque están en una comisión, ¿cierto? Sale la comisión con un informe a la mesa, y la mesa lo pone inmediatamente en debate en la sala, sin que otros colegas tengamos lo mismo que se reclama acá, ¿cierto? El derecho y el deber de estudiar en profundidad las propuestas. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a tratar, porque la sumisión, al menos en mi posición, y creo que ninguno de nosotros lo ha dicho, también la senadora Goich y nuestro presidente, no es posible. Estamos en una democracia
el verticalismo es propio de otro sistema. Entonces, yo de verdad pongámonos de acuerdo para que los debates políticos se entiendan como tales, que son debates políticos en democracia, con visiones, posiciones de distintas visiones de país, como es la centroizquierda y la centroderecha, y un debate absolutamente legítimo, en el mismo tono que lo ha señalado el senador Sandoval, que me parece que eso es lo que nos empieza a aproximar a la construcción de acuerdo y la construcción de mejorar sustantivamente lo que es el sistema de pensiones. Y yo le propondría, presidente, a lo mejor hacer un pequeño seminario de trabajo con más actores o con
protección al empleo. Pero creo que sería muy relevante si pudiésemos tener esta posibilidad de poder debatir, de poder conocerla más en profundidad, de tener la posibilidad de conocer cada uno de los detalles y luego darnos también un tiempo para poder plantear ciertas discusiones que a lo mejor no van a estar dentro de lo medular, pero que son fundamentales, tal como plantea el ministro de Hacienda. La necesidad de aumentar la base de cotizantes tiene que ver no solamente con un tema que es muy relevante en materia de pensiones, sino que también en materia de seguridad social y de protección de seguridad social. Si nosotros tuviésemos a mayor cantidad de chilenos identificados y con cobertura de seguridad social, claramente la forma en la cual pudiésemos haber enfrentado la pandemia habría sido muy distinta, porque habríamos podido llegar de una manera muchísimo más oportuna. Entonces, también hay que ver esta oportunidad y tal como señala la senadora Goich, lo que ha ocurrido durante estos meses nos permite enriquecer la discusión que vamos a tener respecto a este proyecto de pensiones para también mejorar lo que es la seguridad social y la protección social de una manera muchísimo más integral. Entonces creo que hay una serie de temas que tenemos nosotros que ir viendo en este minuto que nos van a servir, que a lo mejor no van a estar en lo medular, destino del aumento de la tasa de cotización, la gradualidad de este aumento de la tasa de cotización considerando la situación del empleo hoy en día, la organización de la industria, pero que van a haber otros aspectos que a lo mejor antes nos podían parecer como accesorios que hoy en día van a ser realmente importantes a la luz de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, senador, creo que es una muy buena alternativa plantearnos, abrir a analizar con más detalle la propuesta que ustedes han hecho para que nosotros como Ejecutivo podamos conocerla, así como también el resto de los parlamentarios, pero también no olvidar de que hay ciertos aspectos que a lo mejor puede ser que no estuvieron en el centro de la discusión, como lo es la apertura de los cotizantes, pero que es muy importante a la luz de lo que hemos visto durante este último tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Yo quiero proponer lo siguiente, que podamos hacer dos momentos quizás. Uno, como planteaba Carolina, una reunión entre los integrantes de la comisión y los otros senadores que quieran sumarse para socializar la propuesta y recoger un debate fluido entre nosotros. Y lo otro es generar ya el espacio más formal de conversación con el ministro y la ministra. No sé, o hacemos una única instancia, esa sería mi única duda para comenzar el debate. Creo que sería bueno una vez que tengamos más socialización de la información el poder ya despejar dudas. Entonces, les pregunto si hacemos una reunión entre nosotros, los senadores primero, o hacemos de lleno una reunión más colectiva y que nos podamos dar un plazo de primero socialización y después de intercambio ya de visiones más de fondo, pero tratar de darnos un primer calendario de trabajo esta próxima semana, de forma tal que a mediados de... Yo siento que nuestros tiempos políticos son el mes de agosto. No creo que más allá de agosto sea bueno arrastrar esta conversación. Entonces, les ofrezco la palabra, si les parece, podemos convocar una reunión entre todos. Me imagino que siempre el ministro y ministro van a tener a alguien que le acompañe a esa discusión. Les consulto al ministro y al ministro. ¿Lo hacemos juntos o separados del primer paso? Están todos con los micrófonos apagados y por tanto no les escucha ninguno. Para que sea más operativo, presidente. Juntos, presidente. Ya, juntos. Tratamos de coordinar, yo trato de coordinar con el ministro y la ministra si hacemos una primera reunión aquí entre jueves y viernes de esta semana. Y vemos los horarios para eso. ¿Les parece a todos los colegas? Y yo les estoy informando en el transcurso del día en qué horario podemos quedar. ¿Ya? Me comprometo a remitir los documentos y entiendo, yo quiero sí recoger esto, necesitamos crear un ánimo, esto va a ser un trabajo muy intenso, estamos todos bastante tensos porque el ritmo de trabajo telemático es bastante desgastador y darnos el tiempo para hacer un intercambio de opiniones lo más fluido posible de información al principio. Entiendo que es lo que queremos hacer. Entonces,
muchas gracias a todos. Yo creo que tenemos la tarea de crear un nuevo sistema de pensiones. Ese es nuestro desafío. Como decía David, bueno, mucha gente está esperando de nosotros en esto. Entonces, tratemos de hacerlo bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la voy a levantar recordando la próxima semana en Tabla Fácil Despacho vamos a tener proyectos de niños, niñas y adolescentes y